Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes a todos. Hola, Buenas Hola tardes. Gemma, hola Lola, Hola, hola hola Maya. Maya. buenas Hola. tardes. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos mientras que vaya entrando gente. Hoy es un tema que ya hemos tratado en varias ocasiones. Espero ofreceros algo diferente, algo distinto esta tarde y que podamos comentar un poco qué se puede hacer para trabajar las emociones dentro de la familia. Hoy quiero hablaros de lo que es la salud emocional. Igual que la semana pasada estuvimos hablando sobre la salud mental, creo interesante tener en cuenta que tenemos que cuidar también de nuestra salud emocional. Y a veces se nos olvida un poco porque no es algo sencillo, sino que hay que ser consciente de esa situación, ¿no? Y que todos tenemos emociones en cada momento, en cada lugar, en cada situación, y a veces no sabemos cómo gestionarla o cómo trasladarla para que nuestros hijos la gestionen. Espero que sea útil. Bueno, pues mientras que se van incorporando, vamos a empezar esta tercera sesión de la 7ª edición. Ya sabéis que este año de momento no vamos a ofrecer ninguna otra edición, a no ser que haya alguien que pueda colaborar con nosotros y podamos ofrecerla. Y esperamos que para el año que viene podamos tener alguna otra edición por Zoom. Ahora lo que estamos haciendo, tanto Eusebio como yo, pues dar charlas de manera privada, es decir, que si a alguien le interesa, alguien quiere, AMPA, profesores, algún ayuntamiento, se puede poner en contacto con nosotros y vemos cómo nos organizamos, dado que ahora en este segundo y tercer trimestre pues estamos haciendo algunas escuelas de padres en presencial, ¿vale? En los centros educativos. Muy bien. Vamos a introducir el tema sobre la salud emocional, que es algo que se lleva trabajando durante una década, en donde principalmente tenemos que tener en cuenta que hablamos sobre la inteligencia emocional, de cómo ver y entender nuestras emociones. Y las emociones llevan tres fases o 3 puntos. Uno, principalmente la alfabetización emocional, es decir, entender qué son las emociones, conocer sobre las emociones, saber por qué hablamos de emociones. Y principalmente tenemos que tener en cuenta que nosotros nos manejamos a través de las emociones desde que nacemos hasta que morimos. Y en todo momento podemos desarrollar, cuidar y trabajar esas emociones. Siempre pensamos que la inteligencia emocional o que el desarrollo de la educación emocional se tiene que dar en la infancia. Esta tarde espero transmitiros que eso no es cierto, sino que la inteligencia emocional, la educación emocional, tenemos que trabajarla durante toda nuestra edad. Y en ese sentido, pues cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta que las emociones las vivimos, las compartimos y nos relacionamos a través de esas emociones. Otro punto es que después de saber sobre las emociones, tenemos que ser conscientes de cuándo la utilizamos, cómo la utilizamos y centrarnos principalmente en que la emoción es algo personal. Por tanto, trabajar las emociones y transmitir las emociones o cómo se gestionan las emociones exige comenzar primero por uno mismo. Y para empezar por uno mismo hemos de ser conscientes de cuáles son nuestras emociones y cómo gestionamos nosotros nuestras propias emociones. Aquí me voy a referir a nosotros como padres, nosotros como pareja, nosotros como amigos e incluso como personas que compartimos nuestras emociones en el trabajo. Por tanto, para trabajar nuestras emociones tenemos que empezar por nosotros mismos y aprender a gestionar nuestras emociones. Hemos hablado de la alfabetización, hemos hablado de la conciencia emocional y un tercer punto es la socialización de las emociones. ¿Qué significa esto? Que tenemos que manejar dichas emociones en el ámbito de la relación. Y aquí es donde entra la empatía, entra la autoestima, entra la consideración hacia el otro,
entra el trabajo que muchas veces nosotros le queremos transmitir a nuestros hijos, que tengan una salud emocional equilibrada, que aprendan de sus propias emociones y que de alguna forma lo lleven a cabo en sus relaciones, sean con los amigos, sean con la pareja o sea con los padres en muchos casos. Por tanto, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que para trabajar las emociones tenemos que comenzar por nosotros mismos. Conocer nuestras emociones, ser conscientes de nuestras emociones y observar cómo socializamos a través de esas emociones. En ese sentido, otro punto es que tiene que haber una coherencia en lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, cuando estoy enfadado, cuando estoy mosqueado, cuando estoy molesto por alguna cosa, hay veces que lo vamos guardando, lo vamos guardando, lo vamos guardando y luego sale de una manera impulsiva, de una manera explosiva, que hace daño a los otros, ¿no? Si nosotros somos conscientes de esa emoción de rabia o de malestar y lo vamos trabajando, vamos a transmitirlo de una manera asertiva. Y esto es una palabra que ya hemos comentado en alguna ocasión, y asertividad significa decir lo que uno quiere sin hacer daño al otro, incluso sin hacerme daño a mí mismo, porque a veces queremos llevar tanto cuidado con los demás que nos llevamos cuidado con las palabras que utilizamos, pero no expresamos esas emociones. Esta mañana con mi compañera de trabajo hablábamos de que se estaba poniendo en contacto con sus médicos y que no sabía cómo decirle las cosas para que los médicos no se sintieran molestos, o no se sintieran valorados, o no se sintieran que le estaba diciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Y que en ese sentido a veces también tenemos demasiado cuidado en decir determinadas cosas y no decimos lo que queremos decir. Por tanto, el ser coherente a la hora de transmitir nuestras emociones significa conocer las emociones y saber lo que estoy transmitiendo y cómo lo estamos transmitiendo. Y esa transmisión tiene que ser a través de la asertividad o de hacerlo de una manera en la que yo transmite lo que quiero expresar sin hacer daño al otro y sin hacerme daño a mí. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que el expresar las emociones comienza con la pareja. Esto es algo que cuando somos padres decimos, oye, hay que llevar cuidado con lo que decimos, hay que llevar cuidado con lo que estamos comentando, hay que ver qué emociones están trasladando. Bueno, hago un pequeño paréntesis, como saben, ¿no? Que muchas veces hago esos paréntesis. Los niños y nuestros hijos se manejan a través de emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros no transmitamos verbalmente una determinada sentimiento, una determinada sensación, ellos lo están experimentando. A lo mejor no saben ponerle nombre, que luego veremos que es una cosa importante que les tenemos que enseñar a los niños. Pero sí conocen las emociones, sí saben lo que sienten y sí saben lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso muchas veces cuando decimos que nuestros hijos no se están enterando, si es a nivel emocional, sí que se están enterando y sí saben lo que está pasando. A lo mejor no le saben poner nombre, pero evidentemente sí que saben lo que puede estar ocurriendo cuando estamos molestos, cuando estamos enfadados, cuando estamos irritados, cuando estamos peleados entre los papás, ¿no? Entonces, un primer punto y es que las emociones comenzamos a expresarlas con nuestra pareja. Cuando somos novios, cuando tenemos una relación cercana, cuando empezamos a hablar de nosotros mismos, nosotros tratamos de ser lo más sinceros y lo más genuinos que somos, que queremos ser con nuestra pareja. Y eso es un punto importante. ¿Qué quiere decir esto? Que para enseñarle a gestionar las emociones a nuestros hijos, nos tienen que ver cómo gestionamos y cómo hablamos de emociones con nuestra pareja. Y ahí es donde ellos se van a dar cuenta cómo se tienen que relacionar sean con amigos, sean con familiares, sean con pareja en ese sentido. Entonces, hemos de ser conscientes que la transmisión de las emociones comienza por la pareja antes que con los padres, que como padres, perdón. Entonces, tenemos que saber que los niños necesitan atención, necesitan afecto, necesitan respeto, necesitan reconocimiento. Otra palabra que ya sabéis que nombro en muchas ocasiones. Reconocer es tener en cuenta al otro, es mirar al otro, es ser unos padres cariñosos, amables, pero al mismo tiempo firmes.
Y la firmeza no significa que tengamos que trasladarla con enfado o con mosqueo, ¿vale? Sino que la firmeza, y ellos lo saben, que cuando decimos las cosas de una manera firme y clara, nos entienden perfectamente. Y no hay que darle vuelta. Por tanto, tenemos que conocer nuestras emociones, tenemos que aprender y ser conscientes de cómo transmitimos esas emociones y tenemos que enseñarles a nuestros hijos que esas emociones son algo natural y que están ahí. Por lo tanto, tenemos que conocer cómo evolucionan las emociones en nuestros hijos. Hay libros que se pueden trabajar y de hecho he puesto una batería de libros que pueden ser bastante interesantes, que lo veremos al final de la sesión, pero que nos van a ayudar a enseñar a descubrir las emociones de nuestros hijos, enseñar a descubrir nuestras propias emociones y ser conscientes de ellas, y poder atender esa salud emocional que todos tenemos que trabajar. Y en ese sentido, el conocer cómo se desarrollan las emociones de nuestros hijos es importante. Partimos de que desde los 0 a los 3 años solo se comunican nuestros hijos a través de las emociones. El llanto es la forma que tienen nuestros hijos de comunicarse si les duele algo, si tienen hambre, si tienen sueño, pero lo que está transmitiendo es una emoción. Y si os dais cuenta, sobre todo las mamás, ¿sabéis lo que quieren transmitir con cada tipo de llanto? ¿Me explico con esto? Por tanto, desde el primer momento os conectáis con vuestros hijos a través de las emociones. Y los hijos se conectan con vosotros a través de las emociones. A partir de los 3 años, que empieza con el lenguaje, empieza con el movimiento, empieza a influir otros personajes, como pueden ser los compañeros de guardería, como pueden ser los familiares más cercanos, primos, amigos y todo eso, empiezan a intercambiar y a conocer otro tipo de emociones y cómo las gestionan cada uno de ellos. Quiero decir, hasta esa edad, nosotros somos los referentes. Si nos enfadamos, le estamos transmitiendo esa emoción a nuestros hijos de una determinada manera. Pero cuando ya empiezan a tener 4, 5, 6 años, empiezan a ver que hay otra forma de enfadarse o de mostrar la alegría. Cuando son más pequeñicos, solamente ven cómo muestran la alegría el papá, la mamá y los hermanos. Pero cuando ya tienen 5 o 6 años, saben cómo demuestran esa alegría otras personas. Vamos ampliando y amplificando la manera de ver las emociones. Y aunque hablemos de lo mismo, lo expresamos de manera diferente. ¿Ok? Si veis, desde que son muy chiquititos, la manera de relacionarnos con ellos es a través de las emociones. Pero cuando ya llega a los 9, 10, 11 años, empieza el pensamiento lógico y empieza el lenguaje. El lenguaje a través de palabras que tratamos de expresar determinadas cosas. Aunque empiezan con mucho más tiempo, es interesante que en esa edad de 6 años, 7 años, 8 años, hablemos de las emociones, que es la alegría, que es la rabia, que es el enfado, que es, ¿vale? Y que nuestros hijos sepan ponerle nombre, porque eso le va a ayudar. Y mirar, no tenemos que ser muy perfectos en esto, ya que las emociones se sienten aquí abajo, como sabéis. Yo siempre me señalo la barriga, que es donde realmente los hijos conectan con nosotros a nivel vincular. ¿Vale? Vamos a ver qué es la salud emocional y en qué consiste la salud emocional. Vemos un pequeño vídeo y luego continuamos. Salud emocional. Las emociones. Si te paras a observar cómo te sientes en distintos momentos del día, es probable que notes que tus emociones son diferentes. Por ejemplo, puede que sientas miedo por una noticia oída en la radio, tristeza y ansiedad por la evolución de la enfermedad de tu padre, alegría al recoger a tu hija o enfado y culpa porque has rozado el coche. Las emociones aparecen de forma involuntaria. No eres responsable de sentirte como te sientes, pero sí puedes gestionarlas de manera saludable.
Son reacciones psicofisiológicas que nos predisponen a actuar de la forma lo más acertada posible ante una determinada situación. Digamos que son la guía que nos impulsa o dispone a hacer algo. Escuchándolas y tomando conciencia de ellas, podrás entender mejor lo que te está pasando y funcionar de manera más eficaz. Al experimentar una emoción, se producen unas determinadas sensaciones físicas. Esto sería lo que sientes en tu cuerpo. Unos pensamientos sería lo que piensas y unas conductas asociadas, lo que haces. Por ejemplo, al enterarte de que te han despedido del trabajo, si tu emoción es de enfado o rabia, tus sensaciones físicas serán sudoración, tensión muscular o se te acelera el pulso. Tus pensamientos serán: es injusto, ¿cómo me pueden tratar así? Y la conducta podrá ser gritar y amenazar al jefe o, por el contrario, aprovechar la energía de la rabia para buscar una solución. Todas las emociones bien reguladas y gestionadas son beneficiosas. El reto está en aprender a hacerlo. En cuanto a su clasificación, existen muchas maneras distintas. Aquí te vamos a hablar de agradables, como la alegría, calma, sorpresa, agradecimiento, seguridad, amor. Y desagradables, como el miedo, ansiedad, tristeza, enfado, culpa, vergüenza, asco. Todas son necesarias y tienen su utilidad. Te ayudan a evaluar rápidamente la situación. Informan si algo es importante para tu bienestar. Actúan como una señal. Vigilan el estado de las relaciones. Ayudan a transmitir información de tu estado interno y deseos a los demás. Incrementan el aprendizaje y la memoria. Marcan el sello «Esto no se puede olvidar». Juegan un papel importante en la toma de decisiones. Explicamos un poco más la utilidad de cada una. El miedo y la ansiedad nos alertan ante un peligro o amenaza futura. Así buscamos protección o nos retiramos o nos preparamos para afrontarla. También nos hace actuar de forma inmediata. La alegría es un refuerzo positivo cuando algo sale bien. Invita a compartir y a experimentar. El enfado o la ira son una respuesta de protección que nos defiende al sentir vulnerados nuestros derechos. Suele relacionarse con el presente. Nos ayuda a poner límites, da energía para enfrentarnos a las amenazas y motiva a decir no. La tristeza aparece ante una pérdida. Reduce la actividad y nos repliega sobre nosotros mismos. Es una emoción dolorosa y necesaria para el proceso de aceptación de una realidad que nos duele. Actúa como señal social para solicitar ayuda y apoyo de los demás. La culpa es el termómetro de los actos. Se presenta ante el pensamiento de que se ha podido hacer algo malo. Nos permite revisar el comportamiento en función de nuestros valores. Para mejorar la gestión de tus emociones, puedes empezar por observarte y ponerle nombre. Aceptar lo que sientes de manera natural sin juzgarte. Exteriorizarla de forma saludable, hablando con alguien de confianza, escribiendo un diario o utilizando recursos como la pintura, la música, el deporte o el baile. Generalmente, expresarlas produce alivio, mientras que ignorarlas o rechazarlas aumenta el malestar. Osasun Eskola, acompañándote. He querido ponerlo completo porque siempre que hemos estado hablando de inteligencia emocional no había encontrado nada que hubiese explicado tan bien el tema de las emociones. Y yo creo que este vídeo lo resume fácilmente. Es decir, primero tenemos que conocerlas, tenemos que saber cuáles son, tenemos que identificar cómo cada uno de nosotros la expresa y la manifiesta de forma diferente. Y a partir de ahí tenemos que darnos cuenta de que eso nos ayuda a acercarnos o a alejarnos de los demás.
Ahora, tenemos que tener en cuenta que las emociones todas son útiles y son necesarias. Lo que ocurre es que la intensidad con la que vivimos diferentes emociones nos provocan bloqueos, nos provocan angustia, nos provocan no saber cómo gestionar. Y eso le ocurre a nuestros hijos en el día a día, que hay determinadas emociones que van subiendo, van subiendo, van subiendo y no saben cómo gestionarlas. Esta tarde hablaba con una chiquita que había tenido una crisis de ansiedad bastante grande y le decía que el problema no era tener una ansiedad, porque la ansiedad es un estado de alarma, que tenemos que estar pendientes, que tenemos que estar atentos, que a ver lo que está ocurriendo. Por ejemplo, con los exámenes, tenemos que estar pendientes de poder hacer los exámenes bien. El estar despierto para que al día siguiente tenga que estar alerta con lo que va a ocurrir. La ansiedad no es negativa. Lo que es negativo es ese momento en el que esa intensidad me genera que me bloquee y no sepa actuar. Bien, no vamos a poder hacer desaparecer las emociones, porque es algo voluntario que ocurre en un momento determinado. Pero lo que sí podemos hacer es bajar la intensidad de esa emoción para poder gestionar ese momento y esa circunstancia. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como adultos. En momentos de estrés, bajar ese estrés para que no genere una determinada emoción que nos bloquee. Por ejemplo, la tristeza, yo recomiendo que volváis a ver este vídeo tranquilamente. La tristeza nos ayuda a pedir, a pedir ayuda. Y perdonadme un poco el juego de palabras, ¿no? Porque en ese momento yo me siento triste por la pérdida de alguien, porque ha habido una separación, porque ha habido un distanciamiento, porque ha habido una muerte de alguien cercano. Y esa tristeza me va a ayudar a acercarme a lo otro. Pero tenemos que aprender a gestionar esas emociones. Y tenemos que empezar desde nosotros. No podemos pretender que nuestros hijos gestionen sus emociones si nosotros no les enseñamos cómo gestionamos las nuestras. Y en muchas ocasiones que he hablado con alguno de vosotros, alguna de vosotras, siempre os digo, no hay que explicar las cosas. Hay que hacerlas y hay que trasladarlas. Por eso me parece interesante y me parece importante el hecho de que tenemos que conocer cuál es nuestra salud emocional. Y para saber cuál es nuestra salud emocional, yo he puesto algunas preguntas que quiero un poco luego debatir o comentar o hablar con vosotros. ¿Cómo expresáis vosotros vuestras emociones? ¿Os calláis? ¿No paráis de hablar? ¿Las comentáis sin mirar un poco al otro, simplemente tratando de expresar mis emociones? ¿Utilizamos las emociones para hacer sentir culpable al otro, por ejemplo, a nuestro hijo o a nuestra pareja? Es decir, pensar cómo cada uno de vosotros expresa sus propias emociones. De ahí a otra pregunta, ¿escuchamos las emociones de los otros? ¿Nos paramos a ver qué es lo que está ocurriendo? Y fijaros, como dice el vídeo, tenemos que fijarnos en los tres aspectos. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Y qué hago? ¿Qué ocurre con un adolescente que pega un portazo cuando llega del instituto y está enfadado? ¿Qué vemos cuando el adolescente se queda encerrado porque está deprimido o está triste porque le ha dejado la pareja? ¿Lo escuchamos realmente? Sabemos que algo ocurre. Bien, ese puntito de decir qué está pasando es el momento para que nos paremos a escuchar cómo expresa las emociones mi hijo, cómo expresa las emociones mi pareja. Hay momentos determinados en los que yo, por ejemplo, que he ido aprendiendo a expresar mis emociones a lo largo del tiempo, pero yo soy una persona que le cuesta expresar sus emociones. Pero evidentemente mi pareja en muchas ocasiones me escucha, me observa y me dice algo te está pasando. Y además sabes lo que me está pasando dependiendo de las reacciones que yo tenga. Entonces, escuchar las emociones no es solamente estar atento a lo que nos dice nuestro hijo o nuestra pareja. Es observar, es mirar, es intuir
conocer qué es lo que le está pasando a la otra persona, ¿vale? Y eso nos va a llevar al tercer punto. ¿Nos ponemos en lugar del otro? ¿Sabemos lo que está pasando y tratamos de darle su espacio, de que exprese, de que comente, o nos acercamos y le preguntamos suavemente, tranquilamente? No, simplemente de alguna forma o de otra tratamos de entender sus emociones, pero desde nuestro punto de vista. Es muy difícil ponernos en el punto de vista del otro. Y yo sugiero un ejercicio muy bonito, es decir, poneros en lugar de vuestro hijo. 7, 8, 9 años, ¿no? Que sufre un determinado acoso, un determinado bullying o una determinada situación un poco de malestar. Colocaros y pensar qué es lo que puede sentir. Sentir qué es lo que os está trasladando. No fijaros solamente en lo que está diciendo con su comportamiento. Vuelvo a decir, son 3 elementos los que componen la emoción. No solamente uno, no solamente la conducta. Una situación en la que un chico adolescente de 18 años se pelea continuamente con la madre y está siempre con enfrentamientos. Hablando con ellos descubrimos y vemos que el chico lo está pasando mal por una situación de malestar en el instituto, pues ha ocurrido un determinado acontecimiento con otros compañeros y claro, la madre solamente se queda en la conducta del chico. Es que me está provocando, es que me está incitando, es que quiere que yo salte. De hecho, el chico, pues ahora, el otro día, por ejemplo, le deja la riñonera abierta y la madre descubre que está consumiendo tabaco, que tiene una papelina de marihuana y claro, la mujer se enfada, se mosquea y se molesta, ¿no? Esas cosas inconscientes que suceden, lo que está tratando de decirle en este caso es que necesito una ayuda, ¿no? Necesito algo porque estoy tratando de tener un comportamiento disruptivo y molesto para que tú estés pendiente de mí. No son llamadas de atención y la semana que viene lo veremos que son llamadas en las que nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando. Mi hijo, qué es lo que está ocurriendo y qué emociones pasan por su estómago, ¿no? Otro punto. ¿Entendéis cómo y cuándo suceden vuestras emociones? Porque otra de las cosas que ocurren también es que simplemente pensamos que las emociones son debidas al otro. Las emociones las tengo que gestionar yo. Las emociones es algo que evidentemente me repercute y que se inicia por el comportamiento o por la relación o por la situación con el otro. Pero yo me doy cuenta de qué cosas me enfadan, de qué cosas me molestan, de qué cosas me ponen tristes, de qué cosas me ponen alegres. Vamos a pensar en eso. ¿Cómo y cuándo suceden mis emociones? Porque en determinadas ocasiones, yo ahora que estoy este mes haciendo memoria y estoy haciendo programaciones y todo eso, es un momento de estrés bastante intenso para mí. Entonces, claro, me muestro más irascible, me muestro más irritable, me muestro más enfadado con determinadas cosas. Ahora, si yo me doy cuenta de que es un periodo, de que es este momento, yo puedo gestionar mucho mejor esa manera de transmitir esas emociones. Por tanto, tengo que ser consciente y darme cuenta de cómo, cuándo suceden esas emociones para poder gestionarlas bien. Otro punto es que estemos atentos a lo que sucede cuando expresamos nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente cuando yo hago un chantaje emocional a mi hijo, es que si no estudias me pongo triste, es que si no haces los deberes mamá se enfada, es que estoy utilizando mis emociones para hacer sentir a la otra persona mal, para hacerla sentir culpable, para hacerla sentir bien. No tenemos que olvidar que esos mecanismos funcionan. No tenemos que olvidar que de alguna manera hay estrategias que haciendo sentir a mi hijo así, pues voy a conseguir que haga los deberes. Pero llevar cuidado, porque cuando ese chantaje emocional que nosotros utilizamos empieza a convertirse en un problema y mi hijo se convierte en una persona autoexigente, se convierte en una persona mega responsable, se convierte en una persona que necesita dar una talla,
tenemos que darnos cuenta que la manera que tenemos de hablar de esas emociones no es la más apropiada. Por tanto, observemos qué sucede cuando transmitimos nuestras emociones y qué sucede cuando las transmitimos de una determinada manera o las transmitimos de otra. En ese sentido, la salud emocional requiere de un equilibrio, como decíamos también la semana pasada acerca de la salud mental. Y la salud emocional lo que necesita sobre todo es cuidarse. Si yo no me cuido, no puedo cuidar al otro a nivel emocional. Si yo no estoy bien a nivel emocional, no puedo ayudar a que mis hijos estén bien a nivel emocional. Y esto no es con idea de haceros sentir mal, porque todos pasamos por determinados momentos de depresión, de tristeza, de malestar, de enfado, de rabia. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, tenemos que aprender a gestionarlo. Y por tanto tengo que aprender a cuidarme. Tengo que tener mi espacio, tengo que tener mi tiempo y tengo que tener mi manera de gestionar esos momentos. Por tanto, como hablábamos de la salud mental, en la salud emocional ocurre lo mismo. Tiene que haber un equilibrio entre la parte física, entre la parte psicológica y entre la parte mental y emocional. Tenemos que entender que la salud emocional o tener una salud emocional adecuada es poder desarrollar las cosas de la vida cotidiana de una forma tranquila, motivada, pero sobre todo efectiva. Efectiva en el sentido de que podamos llegar a hacer determinadas cosas. Si yo tengo una gran tristeza, tengo una intensidad emocional muy grande con respecto a que ha fallecido mi pareja o ha fallecido un familiar que era muy cercano a mí, y eso me impide hacer el día a día, el hacer la comida, el levantarme por la mañana, el ir al trabajar, ¿vale? Todos tenemos que saber que tenemos unos periodos y todo eso es temporal. Pero si ya me está impidiendo a que tenga una vida cotidiana normal y aceptable, entonces ya empiezo a tener un problema. Acordaros también un poco los motivos que nos llevan a ir al psicólogo. Y uno de los motivos que nos lleva a ir al psicólogo es tener situaciones que no sabemos gestionar porque son muy intensas, son muy grandes y nos bloquean. No solamente porque no tenemos recursos, sino porque esa emoción nos está generando una determinada situación muy comprometida. Por tanto, yo os hago un poco del abogado del diablo, ¿no? De cómo es vuestra salud emocional. ¿Cómo gestionáis vosotros vuestras propias emociones? Porque dependiendo de cómo la vayáis gestionando, vaya a ayudar a vuestros hijos a que la puedan gestionar. Entonces, entender que hay momentos en los que vaya a bloquearos, hay momentos en los que no vaya a saber reaccionar, hay momentos en los que una determinada emoción os impida, vamos a decirlo, levantaros de la cama, pero eso no significa que lo hagamos de manera continua. Tenemos que entenderlo, tenemos que saber qué es lo que ocurre y tenemos que ponernos en marcha. Y como decía Marian Rojas, que en algún momento la hemos puesto en vídeo y algunos de los vídeos que os pongo hoy también va relacionado con ella, tenemos que tener una actitud optimista, porque esa actitud optimista nos va a permitir enfrentarnos a determinadas emociones que en un momento determinado nos bloquean. Como habéis visto en el vídeo, no existen las emociones positivas o negativas. Ahí hablaban de agradable o desagradable. Yo voy un poquitín más allá. No son agradables o desagradables las emociones. Un poco de tristeza es necesaria. La rabia es necesaria. El enfado es útil. Y todas las emociones las necesitamos. ¿Qué va a ser agradable o desagradable? ¿Qué va a ser positivo o negativo? Las consecuencias de esa emoción. Las consecuencias de expresar el enfado gritando, llamando hijo de puta al jefe, llamando cabrón al compañero. Claro, si yo me enfado, pero lo expreso de esa manera, ¿cuáles van a ser las consecuencias? De despido para arriba. ¿Vale? Si yo estoy triste y mi compañero y mi pareja me dice, oye, cuéntame, oye, dime,
No, déjame, que yo quiero estar sola, que yo quiero estar encerrada, que yo quiero... Claro, evidentemente las consecuencias, tu pareja lo va a intentar una vez, 2 veces, 3 veces. A la quinta dice, oye, chico, chica, ponte tú las pilas porque yo ya no puedo hacer más por ti. ¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos que enseñar también a nuestros hijos. Luego lo veremos como resumen, ¿no? Las emociones no son positivas ni son negativas, sino que las consecuencias de expresarlo de una determinada manera o de otra va a hacer que nuestras emociones sean bloqueantes o no lo sean. Y mirad, para trabajar las emociones, algo tan sencillo como lo que ha explicado el vídeo. Saber lo que siento, saber lo que pienso y saber cómo me comporto. Sentimiento, pensamiento y acción o conducta. Eso va a provocar que de una determinada manera aprendamos a gestionar y a conocer nuestras emociones. Y de verdad, una de las cosas que tenemos que preguntar a nuestros hijos no es por qué hacen algo, no es por qué están enfadados, no es por qué están tristes. A veces ellos no saben explicarlo. La manera de transmitirlo es qué es lo que sientes, ¿vale? Porque de manera fisiológica sí saben lo que ocurre y sí saben lo que piensan, ¿vale? ¿Por qué las emociones son tan importantes? ¿Por qué las emociones dominan nuestra vida? Aparte de porque es algo que tenemos desde que somos pequeños, que nos hace relacionarnos con los demás, es algo que nos ayuda a activarnos, nos mueven, nos motivan, nos ilusionan. Podemos convertirlo en una herramienta fantástica de aprendizaje. Hay una frase muy bonita y es el hecho de que aprendemos a través de las emociones. Si no nos emocionamos, no llegamos a aprender. Y os estoy hablando de chicos de 14, 15, 16 años que el instituto no le emociona. Y de repente descubren un ciclo medio, un ciclo superior que les fascina. Y son chicos que empiezan a estudiar. ¿Por qué? Porque le ha movido esa parte emotiva, le ha movido la emoción. Conozco un chico que estaba diagnosticado de TDAH, que tenía problemas con la familia, que había muchos enfrentamientos cuando llega a la edad de los 14, 15, 16 años. Un chico que en el instituto lo dan de lado, que lo dejaban un poco como imposible. Y de repente descubre un ciclo medio de jardín de infancia. Lo descubre ya con 18, 19 años. Y el chico entusiasmado. ¿Por qué? Porque es algo que descubre, que sabe hacer, que le gusta y que fomenta sus capacidades. Pero evidentemente porque le estaba moviendo a nivel emocional. Este chico hoy en día está terminado cuarto de carrera y está haciendo magisterio infantil. Por tanto, podemos ver que las emociones, si las aprendemos a gestionar, nos mueven todo alrededor nuestro. Podemos llegar a transformar esas conductas, lo que genera esas emociones, de tal forma que alcancemos nuestros propósitos, nuestras metas y nuestros deseos. Por eso es tan importante la salud emocional. Por eso es importante poder enseñar a nuestros hijos a manejar y gestionar sus propias emociones. Porque es la base de la motivación, es la base de la autoestima, es la base del conocimiento propio, ¿vale? Vamos a escuchar un fragmento de Eva Bach, que como pongo ahí también, ha escrito un libro que se llama Cómo cuidar la salud emocional, ¿vale? Y dura muy poquito. Existe el malentendido respecto a la educación emocional de que es solo para niños, niñas y adolescentes y las personas adultas estamos al margen. Pues no, reivindico que la educación emocional es para todas las personas de todas las edades. Y hay otro malentendido y es que educación emocional
consiste en el objetivo de conseguir calmar nuestras emociones. Y cuando las hemos calmado, ya se ha terminado, ya está todo hecho. Pues no. Después de calmar nuestras emociones, empieza lo bueno, lo bonito, lo interesante y lo apasionante, que es descifrarlas, comprenderlas, ponerles luz para poner luz sobre nuestra vida, para autoconocernos, para autocomprendernos y en el fondo para estar mejor con nosotros mismos, con las otras personas y sobre todo, para humanizarnos, porque al final las emociones son la puerta de entrada en el corazón y lo que nos hace igual al resto de personas y nos conecta con ellas. Por lo tanto, qué bonito es educarnos emocionalmente a lo largo de toda la vida. La educación, esa palabra maravillosa, es para todas las personas. Educarnos emocionalmente, educarnos a lo largo de toda la vida. Las emociones nos humanizan. Es algo fantástico porque nos conectan con las otras personas. Y eso es maravilloso y es interesante. Si evidentemente nosotros sabemos gestionar nuestras emociones y ayudamos a gestionar a nuestros hijos, vamos a aprender procesos que nos ayuden a conectarnos. Y no hace falta tanto explicarle a nuestros hijos de llevar cuidado con esta persona, llevar cuidado con esta otra, a ver con quién te juntas, a ver con quién estás, a ver qué... Porque cuando un chico o una chica se siente amenazado y tiene la emoción de que se siente humillado, no va a querer estar nuevamente con esa persona. Y ellos mismos con esas emociones van a aprender a rechazarla y a distanciarse. Y no vamos a estar encima de ellos diciéndole con esa no te juntes, no se te ocurra, que esa tela. No. Ellos mismos se van a dar cuenta de quién le hace bien y quién le hace mal. Y eso es lo importante. ¿Vale? Ok. 5 minutos de preguntas, de comentarios, de cosas que queráis decir. No sé cómo va el chat, Eusebio. Sí, ha habido algunos comentarios. Si quieres te digo algunos. Sí. Por ejemplo, bueno, Huawei, que me parece que es Puri, ¿no? Si no me equivoco. Dice, la sociedad no ayuda. Cuando te muestras triste se apartan y te crea más tristeza. Cuando hablo mucho, peor estoy. Y por eso siempre se piensa que estoy bien. Bueno, ha hecho varios comentarios también de algunas de las cosas que ibas diciendo tú. Dice Sí. también que no entiende cómo los adolescentes de hoy en día, cuanto más información tienen, sin embargo, se portan peor. Bueno, sí, cuenta. No, iba a comentar o iba a decir que claro, evidentemente las emociones están al día a día, pero es que no sabemos cómo manejarlas. Y pensar que los adolescentes acordaron un poco el bamboleo que tienen a nivel de emociones, a nivel de sentimientos, a nivel de pensamiento, a nivel físico. Tienen muchas contradicciones, entonces a la hora de expresar tienen también muchas contradicciones. Pero imaginaros el revoltijo de emociones que tienen en esa edad. Tenemos que comprenderlo y tenemos que aceptar cuál es el momento y el punto en el que se encuentra. ¿Vale? Luego también Lola le respondía que dice, yo creo que precisamente tienen tanta información de tantos lados que no saben gestionarla. Bueno, Pilar también decía, pero ¿quién nos ayuda a nosotros con nuestra salud emocional? Porque la mayoría del tiempo estamos pendientes de la de ellos y sin darte cuenta, nuestra salud emocional está descuidada. Y como tú ¡Ay, vida dices, mía! claro, Eso es la idea. ujú, Es que no tenemos que estar tan atentos de la vida emocional de nuestros hijos. ujú. No tenemos que estar tan pendientes de lo que les pase, lo que sientan, lo que comenten nuestros hijos. Tenemos que estar más pendientes de nosotros y de nuestras propias emociones. Eso no quiere decir que las vayamos a olvidar, pero si yo conecto con mis emociones, nos va a hacer conectar con las de mi hijo y conocerlo y estar atento y escucharlo emocionalmente. ¿Vale? Ujú. Gracias, Eusebio, perdón.
No, No. no, ya está. Eh, Pilar también, así un poco en la misma línea, decía, es que nadie se da cuenta de cómo nos sentimos. Gloria también dice, hay que trabajar para saber gestionar nuestras emociones y poder seguir haciendo nuestra vida. Y José Manuel decía ahora mismo, dice, yo no sé cómo acertar con mis hijos, meto mucho la pata. Todos metemos la pata. Mirad, porque las emociones son propias. Yo siempre planteo un poco que el hecho de que si estamos cabreados, si estamos enfadados, hay que transmitirle a nuestros hijos que yo tengo que desenfadarme y dejar de estar triste. Que a veces ellos pueden hacer algo para que eso, quitármelo yo, vaya más deprisa, pero no ponerle la responsabilidad a ellos. Si no, cuando tienen 12, 14, 15, 16 años, son muy poderosos porque se creen que hagan lo que hagan o están afectando en vuestras emociones. Y es así, pero el que yo gestione la emoción de una determinada manera o de otra depende de mí. ¿Sabéis el dicho que el que se enfada tiene que aprender a desenfadarse y dejar de enfadarse? Pero eso lo hacemos nosotros. Y hagan lo que hagan nuestros hijos, tenemos que aprender a gestionar esas emociones. ¿Vale? Puri y Lore quería hablar. ¿Quién se atreve? Si no, Huawei P30 Pro. Sí, Puri, yo. Dime, Puri. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, esto último que usted ha dicho es Uy, no me lo digas de que usted que me hace muy viejo. ya es la costumbre, todo el mundo me riñe. Fíjese, Ya. en vez de por hablar mal, me riñen por lo contrario. Pues No, yo mire, no te riño. Yo es que me siento muy mal cuando me dicen de usted. Me pues siento tiene bien. razón, tiene razón. Mira, acertar con los hijos, por supuesto, es difícil. Mi hija va a cumplir 14 años y está pasando, bueno, ella no, porque no es consciente, los de alrededor, mi marido y yo, lo estamos pasando mal porque no sabemos cómo acertar, sobre todo yo, que es la que más tiempo está con ella. Si me preocupo por ella o, como tú has dicho, el exceso de atención, malo. Cuando la dejo un poco que sea ella y demás, que no la quiero, que no me preocupo por ella. Cuando no, hay momentos, la mayoría de las veces, no sé ni cómo acertar. Me cuesta, yo digo, conozco a mi hija, sé cómo es, pero ¿cómo lo hago? Más de una vez lo hablo con mi marido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque es muy difícil, no sé cómo actuar con ella, la verdad. Puri, la mochila. Puri, hay un vídeo que lo he puesto ahí en el chat que se llama La paradoja del adolescente. Es una charla de Antonio Ríos que habla de lo que ocurre a los adolescentes en ese sentido. Porque quieren que estemos pendientes, pero cuando estamos pendientes de ellos nos rechazan. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir con tiento. Si el adolescente dice te puedes acercar, nos acercamos. Si te dice que es que no me preguntas, le preguntamos. Pero tenemos que ir moviendo fichas conforme muevan fichas ellos. Pensad que con 14 años, de alguna forma, están teniendo emocionalmente un batiburrillo que no saben lo que quieren. Entonces, no, pues nosotros, los papás, como tratamos de ir por delante de ellos y de quitarle y de solucionarle cosas, no sabemos cómo actuar. Yo siempre digo que en esta edad lo que tenemos que hacer es dejar que ellos vayan moviendo fichas y nosotros detrás. No por delante, tampoco por detrás mucho, sino estar cerquica para cuando ellos necesitan algo. Pero no hacerle caso, y permitirme que os diga esto con mucho cuidado, pero no hacerle caso en todo lo que ellos digan ni en todo lo que ellos propongan. Porque piensan unas cosas, dicen otras y sienten otras. Pero porque están en esa edad de que no se van a aclarar. Si eso mismo nos pasa a los adultos. Que a veces no sé, que me pasa algo raro y me pongo a revisar y digo, ya entiendo por qué.
pero a veces no sabemos por qué estamos tristes, por qué estamos enfadados, por qué estamos cabreados. Imaginaros un adolescente que está cambiando de emociones cada 20 minutos, ¿vale? Entonces, que den paso. No trate de solucionarle cosas ni trate de hablar continuamente con ella, sino que si ella te dice vamos a hablar, vamos a hablar. Si te dice acércate, acércate. Si te dice dame un abrazo, dale el abrazo. Pero si no te dice nada, no vayas tú rápidamente a darle el abrazo. La paradoja del adolescente me parece una cosa muy bonita. La buscáis en YouTube y os aparece Antonio Ríos, ¿vale? Sí, quería comentar ya por último una pequeña cosa. Mi hija, bueno, en eso la verdad a mí me pasa lo mismo. Somos muy nerviosas, hablamos mucho, nos reímos mucho, pero controversia, a lo mejor es cuando peor estamos. Mi hija, yo hace poco me enteré en el instituto que sufría burlas, acoso, y no me enteré por ella, sino por la profesora. Y ella no me quiso decir nada, la veo alegre, la veo contenta, no pasa nada, mamá, no pasa nada, si yo paso. Entonces, hay veces que digo, no quiero pecar de exceso, de estar preguntando cada 2 por 3, porque yo pienso, digo, a lo mejor está alegre porque realmente está contenta o está alegre porque me está ocultando su malestar. Me cuesta mucho. Puri, muy importante. Si necesita algo, aquí estoy yo. Pero me lo tienes que decir. Sí. Luego lo diremos también un poco en el resumen de la charla de hoy. De acuerdo. Pero si necesita algo, aquí estoy, pero me lo tienes que decir. Esto es como el marido o la pareja que dice, es que tú tienes que saber lo que yo quiero. Perdona, pero si tú no me lo dices, yo no sé lo que tú quieres. No, es que llevamos 25 años, 35 años, es que tú sabes lo que yo quiero. Ya, pero comerás algo, ¿no? Como dice el chiste. Quiero decir, si tú no me lo dices, yo no puedo saber lo que tú necesitas. Yo puedo intuirlo. Y a veces la intuición va correctamente, va ligada un poco con las emociones. Pero también enseñarle al otro, a la pareja, al marido, a la esposa, que de alguna forma también nos tiene que decir las cosas. Y con los hijos pasa igual, Puri, ¿vale? Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ti. Verónica quería hablar y luego María Luisa, ¿vale? Y sigo con la sesión de esta tarde. Adelante, Verónica, dale al micro. Si no, María Luisa, dinos cosas. Hola, buenas tardes. Buenas Soy tardes. María Luisa. Vamos a ver. Yo tengo, bueno, he tenido una serie de problemas con mi hijo mayor que ya me han llevado a mí, como madre, a intentar empezar a gestionar mis emociones, ¿vale? Pero tengo un problema muy grande porque tengo 2 hijos adolescentes y un marido que no sabe gestionar tampoco sus emociones. Y entonces yo estoy ahí como un poco entre la espada y la pared. Y de verdad que es una cosa como muy agobiante porque, claro, yo estoy viendo que le está contestando malamente o que le grita en un momento dado. Y entonces digo, pero vamos a ver, así no puede ser. Entonces lo miro para que intente cambiar de actitud, pero entonces al mismo tiempo me están los otros 2 mirando como diciendo, que estás... Y yo estoy hecho un lío, quiero decir, y el problema que hemos tenido con su hermano mayor, ellos también lo han vivido muy de cerca y están muy tocados. Quiero decir que entonces no Que le sé afecta. exactamente cómo actuar. Claro, no sé cómo hacerlo. Vale, me encanta María Luisa porque me va a dar paso a la siguiente diapositiva, ¿vale? Pero fíjate, te explico algo muy sencillo y hay aquí en la charla algunos profesores y algunas profesoras. Cuando un chico adolescente o una chica adolescente se presenta delante del profesor y lo provoca, el problema no es el chico que está provocando al profesor, el problema son los 25, 30 alumnos que están alrededor viendo cómo reacciona el profesor con ese alumno. Exactamente. A ti te pasa exactamente igual. Con esto que ha pasado con tu hijo mayor, los otros 2 están pendientes a ver cómo reaccionas tú. Tu marido reacciona de una determinada manera y ahora te voy a decir qué tienes que hacer con él, ¿vale? Pero, y no es matarlo, no te preocupes. No, que acabo de hacer 25 años de casado, no, matarlo no. Pero ¿qué ocurre? Que dependiendo de cómo tú reacciones con el mayor, los otros 2 que están mirando
van a saber cómo tantear el terreno y van a saber si tu límite está aquí, van a tratar de superarlo. Acordaros de la intensidad emocional, que es lo que nosotros tenemos que aprender a regular, no a que desaparezcan esas emociones, sino a gestionarlas de tal forma que, como dice Eva, luego podamos descubrirla, identificarla y mostrarla. ¿Qué hacer con tu marido? Va a haber situaciones en las que tu marido reaccione de una determinada manera, le chille, le se enfrente, no exprese sus propias emociones. ¿Qué ocurre? Que como tú estás empezando a expresar tus emociones y a decirle a tu hijo las cosas de otra manera, él se va a dar cuenta y dice, ostras, María Luisa, ¿qué estás haciendo tú para que a ti te haga caso y a mí no me haga caso? Y entonces cuando tienes que intervenir con tu marido, si tú estás diciéndole, es que no le tienes que hablar así, es que no le tienes que decir las cosas de esa manera, es que esto y que lo otro, primero él se sienta descalificado por tu parte, aunque tu intención sea buena. Pero se siente descalificado, entonces le va a chillar más, se va a enfrentar más y le va a poner cada vez más límites. Tú lo que tienes que hacer es esperar que tu marido te diga, oye, María Luisa, ¿cómo lo haces tú que a ti sí te hace caso? ¿Qué le has dicho para que a ti te haga caso? Entonces tú le dices, pues mira, yo estoy gestionando mis emociones, yo trato de estar calmada, yo trato de estar tranquila y cuando yo estoy tranquila hablo con él. Pero le tienes que explicar lo que haces tú, no lo que hace él mal. Vale. Esto va con los chicos también. No explicarle lo que hacen mal, porque se sienten descalificados, se sienten que no tienen valor ni capacidad. Hay que decirle y hay que señalarle las cosas de cuándo gestionan adecuadamente sus emociones. Con esta chica que tiene esa crisis de ansiedad y este momento de histeria, lo que hay que hacer es que, ostras, ¿ves cómo cuando estás tranquila, cuando respiras, cuando estás, puedes enfrentarte a esta situación mejor? Y entonces dice, ostras, es verdad. ¿Vale? Vale. Pero ayúdale a tu marido a que vea que contigo funcionan las cosas de forma diferente. ¿Vale? Ok, muchísimas gracias. A ti. Pero llevar cuidado porque cuando estáis hablando y estáis comentando determinadas cosas, hay gente detrás de vosotros que os está mirando para ver cómo reaccionáis. Pueden ser vuestros otros hijos, pueden ser los alumnos que tengáis, pueden ser otras determinadas personas. ¿Cómo trabajar vuestra salud emocional? Expresar vuestras emociones de forma asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no os calléis las emociones, porque eso hace daño, pero tratar de comunicarla y decirla de la mejor forma posible que no hagan daño a vosotros ni hagan daño a los otros. Y transmitir las emociones no significa de que estoy triste por tu culpa. Eso es chantaje emocional. Es que estoy enfadada por tu culpa. No, las emociones son cosas nuestras y las tenemos que gestionar nosotros. Por tanto, ser conscientes de las reacciones que provocan vuestras emociones a nivel conductual, a nivel de pensamiento y a nivel de sentimiento. ¿Dónde os duele? Hay determinados estudios que indican que muchas de las enfermedades emocionales provocan enfermedades somáticas y físicas. Y eso está muy identificado. Por tanto, cuando duela algo, revisar cómo han sido vuestras últimas semanas, vuestros últimos meses, porque os estará indicando de qué es lo que os está pasando a nivel emocional. Tercer punto, piensa antes de hacer y decir las cosas. No lo hagamos de forma impulsiva. Y normalmente cuando tenemos la intensidad emocional muy alta es cuando se generan malos entendidos y cuando se generan malas interpretaciones de las emociones. Por favor, pensar las cosas antes de hacerlas, pensar las cosas antes de decirlas, que luego hacen mucho daño. Me encuentro muchos padres en sesión que dicen en un momento determinado, es que yo sé que no le tenía que haber dicho eso a mi hijo. Es que yo sé que le contesté mal a mi hija. Es que yo sé, vale, con esto no quiero deciros que tengamos que tener un nivel de conciencia altísimo, sino que cuando me he dado cuenta de que me he equivocado, intentemos no volver a repetirlo. Hemos de tener
un equilibrio y para eso tengo que controlar el estrés que hay a mi alrededor, de trabajo, de casa, de educación de los hijos. Es decir, si estoy muy pendiente de lo que hacen, dicen y quieren mis hijos, no estoy pendiente de las demás cosas. Puri comentaba, es que no sé cómo actuar en un determinado momento. Pues bueno, habrá que tomar distancia, porque tiene que haber un determinado equilibrio. Si nosotros tratamos de resolver los problemas de nuestros hijos, nos estamos equivocando. Vamos a ayudarle, vamos a hacernos presentes, vamos a estar ahí, pero no lo solucionemos. Nosotros tenemos que tratar de que haya un determinado equilibrio para que el estrés no nos agobie, para que podamos funcionar en el día a día. Recordad que la salud emocional consiste en tener una vida cotidiana de una manera tranquila, efectiva y motivada, que tenga ganas de seguir en el día a día. Por tanto, y muy importante, diviértete con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Eso va a hacer que desconectemos, eso va a hacer que nuestras emociones se relajen, eso va a hacer que... es muy fácil decir a una persona que está deprimida, que ha sufrido un duelo muy grande, el hecho de que tienes que salir y divertirte. Pero trata de decírselo. Es difícil y lo que vamos a encontrar es una persona muy poco receptiva, con un escudo muy grande y que no va a querer hacer determinadas cosas. Trata de decirle a una persona que está nerviosa, tranquilízate o relájate. Muy complicado. ¿Cómo tengo que hacerlo? Si quiero que alguien cerca, alrededor mío, se tranquilice, voy a tranquilizarme yo. Si empiezo a preguntar, si empiezo a indagar, si empiezo a comentar, si empiezo a decir determinadas cosas, lo que estamos generando es más nerviosismo. ¿Vale? Cuidad vuestra salud física, vuestra salud social, vuestra salud mental en ese aspecto. De esa forma vuestras emociones van a estar equilibradas. Vuelvo a deciros, lo que provoca bloqueos son la intensidad emocional que no sabemos gestionar. Y un octavo punto, ser optimista, tener una actitud positiva. Eso va a ayudar a tener una actitud proactiva. ¿Qué significa la actitud proactiva? Con ganas de hacer cosas, con ganas de movilizar cosas, con ganas de alguna forma, provocar unas determinadas emociones que, sin ser positivas ni negativas, ayuden a que se gestionen de una manera más adecuada, ¿vale? Y esas cosas muy sencillicas de poner son las que van a ayudar a tener una salud emocional más o menos adecuada. ¿Qué tenemos que transmitirle a nuestros hijos? Y esto es ya algo práctico y algo fácil de entender para hablar de las emociones con nuestros hijos. Primero, desde muy pequeño tratar de hablar de esas emociones y comentar de esas emociones. Si es posible hablar de vuestras emociones, me siento enfadado, me siento cabreado, me siento con rabia, me siento triste, me siento... ¿vale? Todas las emociones que sean posibles. Porque tenemos que entender y saber que todas las emociones son naturales y son innatas. Vienen con nosotros, nos humanizan, nos acercan al otro, nos generan relacionarnos con el otro. Por tanto, hemos de verlo como algo que sucede. Y aquí voy, como decíamos la semana pasada, a una tristeza muy grande en la que un niño ha perdido a su abuelo y es normal que esté triste. Tiene que expresarlo. Esa frase tan dañina como ha sido la que los niños no lloran. ¿Cómo que no lloran? Es algo natural, es algo normal, es algo que está en nosotros. No son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas, ¿vale? Vamos a entender que lo que es positivo o negativo, o lo que es malo o bueno, es cómo las gestionemos, es las consecuencias de expresar esas emociones y esos sentimientos. Todas las emociones son útiles, todas las emociones sirven para algo. Y empezar a utilizar el vídeo que hemos visto esta tarde, para que entiendan que el enfado es necesario, que nos ayuda a alejarnos de determinadas personas, que la culpa es útil, que nos ayuda a arrepentirnos y a pedir perdón. Una cosa muy sencilla,
No obligar a vuestros hijos a pedir perdón, sino que sean ellos y que salga de ellos. Eso es provocar empatía y eso es provocar que se pongan en lugar del otro. Si le decimos a nuestros hijos pide perdón por cualquier cosa, lo dicen de una manera sin conciencia y lo dicen por decir, pero no porque lo sientan. Por tanto, la culpa es necesaria para que nuestros hijos se sientan y se arrepientan. Por eso es importante que cuando le están haciendo daño a alguien, entiendan qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando esa persona y se dé cuenta, ¿vale? Las emociones nos avisan de cómo estamos por dentro. Nos avisan de qué nos está sucediendo. Son unas alarmas que tenemos ahí para que nos demos cuenta de que algo está pasando. Cuando nos duele el estómago, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele las partes musculares, algo nos están diciendo. Esos son los sentimientos, esos son lo que provocan las emociones que afectan a cualquier sitio o a cualquier elemento de nuestro cuerpo. No hay que evitarlas. Simplemente hay que reducir la intensidad para poder gestionarla y cuando la reduzcamos podamos conocerla, podemos aprenderla, podemos saber cuándo nos ponemos nerviosos, cuándo nos alteramos, cuándo nos da ansiedad, cuándo... Entonces es importante que le enseñemos a identificarla, ¿vale? ¿Cuáles son las destrezas emocionales que tenemos que desarrollar? Primero y primordial, tener un conocimiento de nosotros mismos. Tener un control de los comportamientos impulsivos. Otra de las falacias que se dice mucho es que hay que expresar todas las emociones. Oye, si yo expresando esta emoción le voy a hacer daño a alguien, lo importante es ver de qué manera tengo que hacerlo para no hacerle daño. Los chicos y las chicas hacen mucho daño de manera verbal. Tú no me quieres a mí, yo no te quiero, te odio, eres una persona desagradable para mí. Eso hace mucho daño, porque los papás nos lo llevamos al terreno personal. Nos pensamos que nos lo están diciendo directamente. Perdonadme, son emociones de rabia, de enfado, de cabreo, que a veces nosotros no somos los destinatarios. Perdón, somos los destinatarios, pero no somos los que han provocado esa rabia y ese enfado. Entonces hay que hacerle entender que todas las emociones van a ayudar a conocernos un poco mejor. Pero también que no tenemos que expresar nuestras emociones de manera impulsiva. Que si voy a hacer daño, tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. ¿Vale? Las emociones motivan, ayudan y alientan a que hagamos determinadas cosas. Nosotros aprendemos a través de las emociones. Cuando algo nos emociona, nos gusta y deseamos repetirlo. ¿Vale? Y ahí otra de las destrezas es dotar a nuestros hijos de habilidades sociales. Como habéis visto, las emociones lo que nos genera es conexión con el otro. Ahora, también tenemos que aprender a poner límites. Y cuando mi hijo la rabia la expresa a través de una pataleta, de gritos, de enfado, de tirar cosas, yo le tengo que plantear, no, de esa manera no puedes expresarte. Ya veremos cómo te puedes expresar. Pero si empiezas a pegarle patadas a los muebles, a romper las paredes, esto y lo otro, ten en cuenta que ese es el límite. Sé que estás cabreado, sé que estás enfadado, vamos a hablar, recordar un poco la curva de hostilidad. No incidir en el momento en que nuestro hijo o nuestra hija está subiendo en esa curva de hostilidad. Hay que bajar un poquito para empezar a intervenir. En ese momento es donde hay que poner límite y los límites es, de esta manera no puedes expresarte. Ya veremos de qué forma te puedes expresar, pero de esta no. Si le haces daño a tu hermano, si le pegas a las paredes, si rompes alguna cosa, no es la mejor forma de expresar esa rabia y ese enfado. ¿Vale? Estrategias que nos van a ayudar a comprender, a gestionar y a aprender de las emociones. Primero, reconocer las emociones y ponerles nombre. Esto es rabia, esto es enfado, esto es alegría, esto es tristeza, esto es miedo. Entonces reconocerla y ponerle nombre es muy útil tanto para nosotros como para nuestros hijos. Relacionar determinados gestos con determinadas emociones. Aquí, permitidme, pero tengo que quitar la pantalla.
hay gestos que hacemos sin querer que le estamos transmitiendo a nuestro hijo mucho desprecio. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Girar la cabeza, el chisqueo como diciéndole, lo que tú estás diciendo no tiene ninguna importancia. A mí no me vengas con eso. Yo he tenido sesiones que el chico estaba mirando para la ventana y el padre aquí detrás, y el padre hace... y él quiere decir, ¿qué hace? ¿Pero por qué hace eso? Pero porque no hace falta cruzar visualmente, porque las emociones se transmiten de una manera muy dolosa en ese sentido. Nos damos cuenta de determinados gestos. Y aquí voy con el tema de la pareja. No me digáis que cuando hacen determinados gestos vuestra pareja no os mosquean, porque sabemos lo que están expresando con esos gestos, porque sabemos lo que nos está diciendo con esos gestos. Por tanto, llevar cuidado con los gestitos que hacemos en muchas ocasiones, ¿vale? Y damos cuenta de que hay gestos que evidentemente están transmitiendo una determinada emoción. Con más pequeños, contar cuentos acerca de las emociones, hablar del miedo, hablar de la tristeza, hablar de muchas cosas se pueden hablar a través de los cuentos, ¿vale? De hecho, os recomiendo uno de Eloy Moreno, que muchos de vosotros lo conoceréis, que tiene cuentos para que trabaja en el tema de las emociones con los niños. Por tanto, trabajar los cuentos con ellos. Enseñar a afrontar las emociones como la ira, el enfado, la rabia. ¿Veis? Emociones que generan consecuencias desagradables o consecuencias negativas. Enseñar a afrontarlas, enseñar a enfrentarse a la frustración, ¿vale? Explicar lo que sí se debe hacer. Cuando ponemos límite y decimos que con tu rabieta no puedes pegarle patada a la pared, sí puedes irte a tu habitación y pegar 4 gritos. Sí puedes salirte a la calle y tomar un poco el fresco. Sí puedes decirles cómo pueden expresar sus emociones. Pero de verdad, cuando tratamos de evitar y tratamos de que nuestros hijos no expresen sus emociones, los estamos cortando, los estamos reduciendo. Y entonces los estamos limitando. Necesitan expresar esas emociones igual que nosotros. Pero hay que explicarles cómo pueden hacerlas, ¿vale? Enseñarles relajación, enseñarles autocontrol, enseñarles meditación, enseñarles yoga. Cada uno lo que vosotros utilicéis va a ser útil para que le enseñéis a vuestros hijos a bajar las intensidades. Esta chiquita de esta tarde me hablaba de que su madre le había enseñado a hacer una respiración consciente. Tomar aire durante 5 o 6 segundos, mantenerlo durante 4 o 5 y soltarlo en 8 segundos. Eso es una respiración consciente. De esa manera lo que estamos haciendo es bajando la intensidad de las emociones en un momento determinado. Ponernos en lugar del otro, enseñarle lo que siente el otro, enseñarle lo que piensa el otro, ¿vale? Y sobre todo reconocerlo y felicitarle cuando actúen de una manera adecuada. Cuando veáis que controlan sus emociones, cuando veáis que hacen las cosas de una manera que corresponde a lo que en ese momento ellos tienen que entender de cómo tienen que gestionar las emociones, ¿vale? Enseñarles a pedir ayuda y, como he dicho muchas veces, preguntarles cómo se han sentido. No tanto de por qué han hecho determinadas cosas, sino cómo se han sentido, ¿vale? ¿Bien? Ok. Perdona, Gaby, al hilo de lo que has dicho antes de la curva de intensidad, Sí. recuerdo que, si no recuerdo mal, eso estaba en una charla que se llamaba Cómo gestionar las emociones en los conflictos familiares, ¿vale? La tenemos ahí colgada y estaría muy bien por si queréis complementar esta charla de hoy con la de conflictos familiares, porque es normalmente cuando más necesitamos gestionar las emociones, ¿vale? Sí, Una y ahí sugerencia. explicaba lo de la curva de hostilidad y cómo había que funcionar en momentos de conflicto complicados. Muy bien. ¿Qué hacer o qué tener en cuenta? Primero, nosotros, para ser padres emocionalmente inteligentes, y este cuadro lo saqué de un trabajo que hicimos Eusebio y yo acerca de la familia con emociones,
que también os pongo el enlace para que podáis acceder porque podéis descargarlo gratuitamente el libro, ¿vale? Y es un cuadro bastante interesante que habla de pregúntate cómo estás tú, cultiva la empatía, gestiona tus propias emociones, cuídate para cuidar y vive en positivo, porque lo vas a contagiar. Las emociones se contagian, tanto las desagradables como las agradables. Si yo estoy cabreado, mis hijos de alguna forma van a transmitir ese cabreo y ese enfado. Si yo estoy alegre, van a transmitir ese estar contento. Por tanto, como esté yo y cómo gestione mis emociones, así lo van a hacer mis hijos. Así es que preguntarles cómo se siente. Legitimar sus emociones. Todas las emociones son útiles y son necesarias. Valora sus cualidades, sus potencialidades, focalizar en lo que ellos saben hacer. Transmite un modelo positivo de gestión emocional. Vosotros veréis cómo vuestros hijos lo copian. Desarrollar tolerancia a la frustración, ayudarle a que desarrollen determinada tolerancia a la frustración. Y aportarle estrategias para que resuelvan sus propios problemas. Pero no estar por delante de ellos. Como le he dicho a Puri, siempre un pasico o dos detrás. Que sean ellos los que vayan pidiendo ayuda y solicitando ese cómo gestiono yo. Ahora, para gestionar las emociones tenéis que aprender a hacerlo vosotros, ¿vale? Muy sencillico, ¿vale? Os he transmitido y os paso en el documento algunos libros que me parecen interesantes, ¿vale? Podéis encontrar mucho más, hay mucho más en internet, pero bueno, yo os transmito lo que conozco. Hay un programa, Arcoiris, de educación emocional de Ana Peinado y Raúl Gallego, que son de aquí de Murcia, que muchos los conoceréis, son de Cejín, y ellos tienen un programa de habilidades emocionales en niños y en adolescentes, que también lo propongo. El tema del emocionario, que algunos de vosotros lo habéis comentado y lo habéis dicho en alguna sesión. El tema del monstruo de los colores, que también lo conocéis algunos. Eloy Moreno tiene varios cuentos para entender el mundo, ¿vale? Y podéis encontrarlo en cualquier librería, en cualquier sitio. Vuelvo a recordaros el programa de Ana Peinado y de Raúl Gallego para adolescentes, ¿vale? El de Ojos Solares, que también es una guía para mejorar la inteligencia emocional en adolescentes. Y luego dos libros que yo los utilizo o los propongo para adolescentes, pero que sirven también mucho para adultos. Bueno, conocéis a Elsa Punset, ella tiene también una mochila de emociones o algo así, pero me gusta mucho Brújula para navegantes emocionales. Y Atrévete a no gustar. Son dos autores japoneses que me pareció un libro que a nivel personal a mí me fue muy útil y yo lo recomiendo siempre para adolescentes y para adultos. Hay que entenderlo, hay que manejarlo y hay que saber cómo tratarlo o llevarlo a ese terreno más personal. Pero me parece un libro bastante interesante. Y luego ya más para adultos, pues Anabel González, Lo bueno de tener un mal día, el cómo hacer que te pasen cosas buenas, que también lo conocéis, de Marian Rojas, Emociones para la vida, de Enrique Corbera, y algo más de Inteligencia Emocional 2.0, Travis Balberry. Son algunos libros que podéis encontrar en cualquier sitio, que podéis encontrar en cualquier librería, si puede ser una librería cercana, no tanto Amazon ni tanto libros. Creo que tenemos que cuidar también los negocios locales. Pero bueno, ahí tenéis unas recomendaciones que os pueden ser útiles y os puedan ser factibles, ¿vale? Y como resumen, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que entiendan sus emociones y creo que nosotros somos el mejor ejemplo. Acordaros esa trilogía, sentimiento, pensamiento y conducta. No nos centremos solamente en las conductas, sino que nos centremos también en lo que piensan y en lo que sienten. Ayudémosle a nuestros hijos a gestionar porque todas las emociones son útiles, son necesarias.
Lo que tenemos que poner en el límite de cómo expresar esas emociones, pero son necesarios que expresen emociones. No podemos dejar que un crío callarlo cuando está enrabietado y enfadado. No podemos decirle a un niño o a una niña que no llore cuando está triste o cuando le ha pasado algo. Es decir, lo que tenemos que hacer es buscar la mejor manera de que puedan expresar esas emociones y esos sentimientos. Pero tenemos que constatar esas emociones y valorarlas, ¿de acuerdo? Hacernos presentes, pero tienen que ir aprendiendo ellos y como hemos estado comentando también en la discusión, cuidaros vosotros a nivel emocional para poder cuidar a los otros, ¿vale? Pues vemos un pequeño vídeo que a mí me ha removido, me ha parecido bastante interesante y cerramos por ahí. Es en el despacho de la directora que citan a la madre porque quieren hablar con la madre sobre algo que le ha sucedido a su hijo. ¿O te portaste, no sé, feo con algo? No. Buenos días. Buenos días. Hola, David. Hola. Muy bien. Lo cité para hablar sobre el comportamiento de David. Una mamá de la escuela le mandó esta carta. ¿Para mí? Sí, es de la mamá de Rodrigo. Supongo que David ya le habló de él. Pues sí, me ha comentado algo alguna vez. Rodri es un niño muy tierno. Viene de otra escuela, es muy tímido y cuando se organizan juegos, los otros niños no lo invitan a sus equipos. Y pues David algo tiene que ver con esto. ¿Ah, sí? Por eso la mamá de Rodrigo le mandó esta carta. ¿Qué dice mamá? Señora Naya, usted no me conoce. Mi nombre es Gloria y soy la mamá de Rodrigo. Primero que nada, me gustaría felicitarla por su hijo. Siento que David es un niño con un gran corazón, que a través de su amistad le ha cambiado la vida a mi hijo Rodrigo. Tenía mucho tiempo que no veía a Rodrigo tan alegre y tan emocionado de tener un nuevo amigo. Yo creo que todo lo que una hace por los hijos se nota. Y estoy segura de que David es un reflejo de todo su amor, dedicación y empeño. Atentamente, Gloria. ¿Estás bien, mamá? Estoy muy bien, mi amor. ¿Ya nos podemos ir? Claro. Ya. No, hombre, encantada. Pues espero que os haya gustado. Somos reflejos, o los hijos son reflejos de nosotros. Entonces, si nosotros nos encontramos bien emocionalmente, vamos a hacer que ellos estén bien emocionalmente. Entonces, cuidaros mucho y trabajaros esa parte de inteligencia emocional vosotros. Y vosotras. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.